¿Cómo están, chicos y chicas? Es un gusto poder volver a encontrarme con todos ustedes en la clase de química para tercero de secundaria. Mi nombre es Oscar Chuquimia y pertenezco a la liga STEAM. Bien, el tema de hoy que vamos a ver junto conmigo es nomenclatura química, algo muy importante para poder diferenciar los diferentes compuestos. Bien, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender qué son los símbolos químicos y un poco de su origen, qué diferencia hay entre valencia y número de oxidación y cuáles son los tipos de nomenclatura que se usan comúnmente para los distintos tipos de compuestos. Así que ve por tu tabla periódica, tu tabla de valencias y un cuaderno y un lápiz que vamos ya a empezar. Bien, muchachos, ¿por qué estudiamos la nomenclatura química? ¿Por qué necesitamos aprender como base esto? ¿Por qué? Porque existen una gran cantidad, inmensa cantidad de tipos de compuestos en la naturaleza, pero ¿cómo vamos a nombrarlos? ¿Cómo diferenciarlos con la nomenclatura química? Vamos a ver un poco de cómo es que ha desarrollado esta nomenclatura. Veamos un poco de la alquimia. La alquimia era una época en donde la química se estudiaba de una manera muy informal, es decir, cualquier persona ya interesada en el estudio de la naturaleza podía hacerse como alquímico. ¿Qué hacían estos alquímicos o qué pensaban? Pues pensaban muchas cosas locas, como la piedra filosofal que ves en la imagen. Pensaban que cualquier metal podía convertirse en oro, o pensaban que todos los elementos existentes se podrían clasificar en 4, como ser ya tierra, agua, aire o fuego. Es decir, todos los elementos de la naturaleza podrían ser una combinación de estos 4. Eso se creía en la época de la alquimia. También se creían que los compuestos ya constituyentes de seres vivos eran diferentes a compuestos constituyentes de seres inertes, ¿no? Digamos, en personas, animales, ya tenían distintas características, tenían distinto origen, ya sean piedras, al aire, al fuego, etcétera, ya cosas inanimadas. Entonces diferenciaban entre estos nombramientos. Aquí vemos un poco que en la alquimia sí se ha desarrollado el reconocimiento de elementos. Vemos el oro, el platino, el azufre, y cómo generalmente los alquímicos los representaban. Bien, pasemos ya a una época en la química moderna. Vemos a dos personajes de la química muy importantes, a Lavoisier y a John Dalton. Los conocimos en anteriores clases y nos dijeron ellos ya en la época de la química moderna como una ciencia exacta. ¿Qué quiere decir esto? Ya que incluimos ya medidas cuantitativas, medidas rigurosas y formales. Lavoisier ya había identificado muchos elementos, 33 en sí, y les había dado nombres específicos. Dalton, por su lado, en su laboratorio trabajaba también con variedad de elementos y los representaba de esta manera, como ves en la imagen. Pues bien, como viste, todos los químicos hasta ese entonces hacían las cosas por su parte, es decir, yo descubría un elemento y lo representaba de alguna manera, otro colega científico lo representaba de otra manera, pero eran al final el mismo elemento. ¿Cómo es que se llega a uniformizar esta forma de representación de elementos con Jacob Berzelius, que nos dice su regla de unificación? Que la forma de representar elementos es con la primera letra en mayúscula del nombre del elemento escrito en latín. Esta es una regla muy importante para la formulación de los símbolos. Aquí, por ejemplo, vemos al hidrógeno con su primera letra en mayúscula H, nitrógeno, primera letra en mayúscula N, y así con el carbono y oxígeno. De nuevo, podían existir ambigüedades, como vemos en la imagen, por ejemplo, el bromo, bismuto y bario, todos comienzan con B. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos la segunda letra del nombre del elemento en latín, de ser necesario. Por ejemplo, el bromo sería Br, el bismuto sería Bi y el bario sería Ba, aumentando esta segunda letra a su símbolo. Pues bien, aquí te muestro ya la tabla periódica
con las simbologías actuales, con todas unificadas. Ya algunos elementos tienen una letra, otros elementos tienen dos y algunos tienen tres. Inclusive aquí te muestro en imágenes, el hidrógeno solo tiene uno, el carbono, nitrógeno, oxígeno, solo una letra, el bromo ya dos para evitar ambigüedades, y así seguimos con el bario y con el bismuto. Bien, ¿cómo es el origen? ¿Cómo es que yo llego a identificar un elemento, pero de dónde se originan sus nombres? Bien, existen diferentes orígenes de estos nombres. Algunos son de algunas propiedades, como referencia a algunas propiedades. Vemos del hidrógeno, que en ese tiempo se veía que era el engendrador del agua. Todo lo que era agua siempre había hidrógeno cerca. Circonio, de color dorado, en el lenguaje árabe, que ya traducido a nuestro idioma era circonio. El rodio también, que es de origen griego y de color rosado, traducido a nuestro idioma ya es rodio. Bien, otro origen, referencia a lugares. Tenemos al germanio, GE, te lo pongo en la imagen, representa a un lugar, Germania en la antigua Alemania, y su bandera que la pongo en la imagen también. El francio, FR, pues representa a la famosa ciudad de Francia, que él también lo representó con su bandera respectiva. Bien, como referencia a planetas o mitología, por ejemplo, el plutonio. El plutonio referente al planeta Plutón y el titanio referente a los titanes de la antigua mitología griega. También otro origen, referencia a científicos que aportaron a la ciencia, por ejemplo el curio, CM, vemos a los esposos Curie que habían sintetizado elementos radioactivos. Al otro lado, Einsteinio, Albert Einstein, gran físico del siglo XX por sus teorías en física. Empezamos con otro origen de los nombres de elementos. Ahora vemos ya su vocablo, el griego o el latín, del origen griego o latín. Por ejemplo, el criptón, KR, proviene del griego cryptos, que significa secreto u oculto. La plata, del latín argentum, el litio, Li, de litos o roca. Son vocablos ya en otros idiomas, pero ya debido a esto se han dado los nombres a los elementos. Vamos a continuar con definiciones y valores importantes. Por favor, pon mucha atención a partir de este momento. Vamos a empezar con la primera definición. ¿Qué es la valencia de un elemento químico? Rápidamente podemos definirlo como el poder de un átomo para combinarse con otros. Es un poco ambiguo definir algo exacto para un átomo en cuanto a la valencia. ¿Por qué? Porque sabemos que hay elementos que tienen variadas valencias y que lo vimos en la tabla periódica y sus propiedades. Pues bien, ahora vamos a estudiar una nueva tabla, la tabla de valencias. Esta comprime todas las valencias de los elementos, o al menos las que nosotros vamos a utilizar comúnmente. Bien, primera clasificación, se dividen en tres grandes grupos: los metales, no metales y los elementos anfóteros. Empecemos estudiando los metales en esta tabla de valencias. Podemos dividirlo en dos subgrupos, que son elementos con una sola valencia y elementos con dos valencias. Bien, empecemos con la primera subclasificación en los metales. Elementos con una sola valencia. Empezamos con los monovalentes, valencia más 1. Ahí vemos los elementos que tienen este subgrupo: litio, sodio, potasio, rubidio, plata, cesio, etc. Su símbolo y su valencia más 1. Otro, divalentes, valencia más 2. Ahí vemos los elementos que contienen calcio, bario, radio, estroncio, etc. hasta el zinc y sus respectivos símbolos. Continuemos. Trivalentes, una sola valencia de más 3. Aquí tenemos al aluminio, galio, indio, los más comunes y su simbología con su valencia. Ahora pasemos al siguiente subgrupo, elementos con dos valencias dentro de los metales. Empezamos con el cobre y el mercurio en la familia de los monodivalentes. Su mismo nombre lo dice. Valencias 1, más 1 y más 2. Siguiente, dos valencias,
monotrivalentes, valencias más 1 y más 3. Elementos más comunes, el oro y el talio en esta familia. Otro, ditrivalentes, su nombre lo dice, valencias más 2, más 3. Elementos constituyentes, cobalto, hierro y níquel con su respectivo símbolo. Ditetravalentes, ya acabamos, estaño, plomo, platino, paladio y polonio, los más comunes, con valencia más 2, más 4, porque son elementos con 2 valencias. Pasemos al siguiente grupo más grande, que es no metales. Dentro de estos se divide en halógenos, anfígenos, nitrógenoides y carbonoides. Veamos cada uno de ellos. Empecemos. Halógenos, valencias. Fíjate muy bien qué tipo de elementos hay aquí. Tenemos al flúor, cloro, bromo, yodo, sus símbolos y sus valencias. Pero fíjate muy bien, el flúor siempre va a actuar con una valencia ya sea más o menos 1. Esto vamos a verlo en reglas posteriores de dónde se genera. Bien, seguimos con el cloro, bromo y yodo con valencias más menos 1, más 3, más 5, más 7. Es importante que tomes en cuenta cada una de estas valencias. Pasemos a la siguiente familia, anfígenos, oxígeno, azufre, selenio y teluro, sus símbolos y sus valencias. Oxígeno generalmente actúa con un menos 2, en algunos compuestos que estudiaremos adelante actuará con menos 1. Azufre, veamos sus valencias, más menos 2, más 4, más 6, más 7. Memorízate por favor estas valencias del azufre que nos van a ayudar a nombrar. El selenio y el teluro tendrán valencias de más menos 2, más 4, más 6. Bien, una de las últimas familias, nitrogenoides, elementos. Tenemos al nitrógeno, fósforo, antimonio, arsénico y boro, sus símbolos y sus valencias. Veamos el nitrógeno. Veamos que tiene valencias de más menos 3, más 5. Bien, eso es muy bueno, actuando como metal. Pero entre paréntesis te lo puse, sus valencias de más 1, más 2, actuando como metal en este caso, y más 4, actuando como un tipo de elemento anfótero. Entonces no te olvides, más menos 3, más 5 como no metal, más 1, más 2 como metal, y más 4 como elemento anfótero. Veamos los siguientes, fósforos rápidamente, más menos 3, más 5, y algunas valencias que utiliza en algunos compuestos como más 1. Y ya vamos al antimonio y al arsénico con más menos 3 más 5 en los dos, y al boro con más menos 3. Generalmente al boro se lo suele nombrar como elemento terrio. ¿Por qué? Porque el boro es uno de los elementos principales en la Tierra. Los carbonoides, otra clasificación, otra familia. Veamos el carbono y silicio, sus símbolos y sus valencias. Carbono más 2, más menos 4, silicio más menos 4 y más 2 actuando en algunos compuestos. Y finalmente los anfóteros. Aquí te muestro una lista de todos ellos, bismuto, cromo, manganeso, molibdeno y así siguiendo hasta el titanio, sus símbolos y sus valencias. Cada valencia representará su comportamiento como metal o como no metal. Veamos también cómo estos se diferencian por las terminaciones oso o ico, además por su valencia anfótera característica. Vemos, por ejemplo, para los metales, oso, ico, anfótero, una valencia en general, y los no metales, oso, ico como terminación y perico como prefijo y terminación, como estudiaremos en un momento. Pasemos a una siguiente pregunta. ¿Por qué algunos elementos tienen valencias positivas y otras negativas? Bien, veamos la valencia positiva. Esta representa que una mayor cantidad de electrones que puede ceder el elemento. Esa es la definición de una valencia positiva. La valencia negativa, por el otro lado, representa el número de cargas opuestas con el que el elemento en sí puede llegar a combinarse. Por ejemplo, yo podría tener un cloro en menos 1, entonces netamente podría llegar a tener una combinación con un solo elemento de carga positiva.
Bien, veamos otra pregunta. ¿Por qué se diferencian entre metales y no metales en la tabla de valencias? Te dije que existen tres grandes grupos: metales, no metales y anfóteros. Veamos sus diferencias. Como te dije en anteriores clases, los metales tienen propiedades singulares y muy generales. Pueden formar láminas, hilos, son brillosos, son resistentes para formar estructuras, tienen dureza y alto punto de fusión y ebullición. Aquí te lo menciono de nuevo para que puedas verlo claramente. Y también te dije que reaccionan en general con no metales y halógenos, familias que vimos hace un momento. No metales, también te mostré en clases anteriores, vemos en la imagen carbono, bromo y cloro. Sus propiedades generales no son dúctiles ni tampoco maleables, son quebradizos, como dijimos, teniendo un elemento no metálico y dándole una fuerza externa, rápidamente pueden llegar a quebrarse. También sabemos que son malos conductores de calor y electricidad y que retienen con fuerza sus electrones en la capa de valencia. Esta es una definición muy importante de los no metales, y de los metales será lo contrario, ¿verdad? No les gustará retener con tanta fuerza los electrones. Su reactividad química es variable. Muy bien, veamos otra definición. ¿Qué es el estado o número de oxidación? Algo muy diferente. Representa el intercambio de electrones en un átomo que sufre un átomo en un compuesto. No te olvides que esto siempre se manifiesta dentro de un compuesto. Aquí vemos, yo te muestro una tabla resumida de los números de oxidación. Pues bien, espero que lo hayas visto con mucha claridad. Pues vamos a definir más adelante reglas. Pero antes, ¿qué significa un número de oxidación positivo? Bien, representa el número de electrones que pierde o comparte con un átomo. Nosotros ya estudiamos un poco de enlace químico, cómo es que se generan los enlaces de átomos en un compuesto. Pues bien, los electrones ya se perderán o se compartirán debido al tipo de enlace. El número de oxidación negativo, por otro lado, será un complemento que nos dirá que es el número de electrones que gana o comparte el átomo, debido ya sea a un enlace iónico o covalente. Bien muchachos, ya vimos bastantes definiciones hasta este punto. Ahora quiero hacerte una pregunta de lo que avanzamos. ¿Por qué llamamos térreos a un grupo de elementos? ¿Te acuerdas a cuál? Tiempo muchachos. Pues bien, recuerda que te mencioné que dentro de los elementos existía el boro, que generalmente se los denominaba como elementos térreos. ¿Por qué? Porque en los elementos son parte de la composición de la Tierra en su mayoría. El boro forma parte de la composición de la Tierra en su mayoría. Bien chicos, seguimos con las definiciones. Vamos a seguir ahora con esta pregunta. ¿La valencia y el número de oxidación serán lo mismo? Veamos que no. Son conceptos distintos que te los mencioné hace un momento, ya que difieren en reglas establecidas. Reglas para los estados o números de oxidación que te voy a mencionar enseguida. ¿Cuáles son estas reglas? Las reglas de asignación en números de oxidación. Veamos algunas de ellas que siempre actúan en combinaciones de elementos. Veamos acá. Un elemento no combinado con otro tiene número de oxidación 0. Aquí por ejemplo te muestro casos extraños, ¿no? El hidrógeno está combinado consigo mismo, hidrógeno con hidrógeno, pero como dice la regla, como no está combinado a otro átomo diferente, a otro elemento diferente, entonces aunque esté combinados entre hidrógenos, igual van a tener el número de oxidación 0. Así vamos a ver también que el oxígeno O2 o el azufre 8 o el P4
también tendrán este número de oxidación. ¿Por qué? Porque no están unidos con otro tipo de elemento distinto. Más bien están unidos entre elementos iguales. Otras reglas, rápidamente. El número de oxidación del flúor en sus compuestos siempre es menos 1. En algunas excepciones que veremos también, como el NaH o el KH2, que son compuestos en donde el hidrógeno actúa con número de oxidación de más 1, solo en estas excepciones. Alguna regla más, la suma de los números de oxidación. Una regla muy importante es que esta suma debe dar 0 en un compuesto neutro. Veamos acá el ácido sulfúrico, que te lo puse abajo. Bien, la proporción es hidrógeno 2 con un número hacia abajo que te lo puse 2, azufre que solo tiene una proporción en este compuesto, y el oxígeno que tiene 4 unidades en este compuesto. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a poner sus números de oxidación arriba. Para el hidrógeno es más 1, para el azufre, para este caso, de acuerdo a tablas de estados de oxidación, es más 6, y el oxígeno es menos 2 en general, como te mencioné. Pues bien, ¿qué voy a hacer? Voy a operar estos, los números de proporciones con los números de oxidación. ¿Qué hago? Para el hidrógeno primero, 2, la proporción del hidrógeno por más 1, su estado de oxidación, va a dar un más 2, que te lo puse abajo. Azufre, no lo escribí porque no se lo anota en general, pero tiene una proporción de un átomo en este compuesto. Lo multiplico por más 6 y me va a dar un valor de más 6 para continuar con el cálculo. Bien, oxígenos, tiene 4 números en esta proporción y vamos a multiplicar por menos 2. 4 por menos 2, menos 8. Sumados, ya que este es un compuesto neutro, sumados nos va a dar 0. Algunas reglas más que te voy a mencionar, que son el número de oxidación del oxígeno en compuestos es menos 2 en general, con algunas excepciones que te lo muestro, como el peróxido de hidrógeno, que tendrá un número de oxidación de menos 1 el oxígeno, el superóxidos, que tendrá en menos 1,5 como número de oxidación, o con el flúor. ¿Por qué? ¿Pero por qué cambiaría su número de oxidación? Debido a la electronegatividad. Como recuerdas, el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Entonces, de acuerdo a la electronegatividad, también va a variar el número de oxidación. Esta es una propiedad muy importante. La electronegatividad está muy unida íntimamente al número de oxidación. Entonces, del oxígeno, que era menos 2, va a pasar a un más 2. Finalmente, en un ion poliatómico, la suma de los números de oxidación multiplicados por la proporción de el número de átomos en este compuesto es igual a la carga del ion. Recuerdas que un ion podría generarse por deficiencia o por que se le conceden electrones. Veamos aquí en este ejemplo que contiene un ácido del fósforo. Veamos la proporción: hidrógeno 2, fósforo 1, oxígeno 4. Anotemos sus estados de oxidación. Hidrógeno en general es más 1, fósforo, tablas de estados de oxidación, más 5. Oxígeno en general es menos 2. Operemos. Proporción por número de oxidación. 2 por más 1, más 2. 1 por más 5, más 5. Y 4 por menos 2, menos 8. Sumados nos da menos 1. ¿Acaso está mal? No, para nada. Es porque este ion está deficiente. Es decir, hemos formado un anión con carga de menos 1. Entonces la suma nos da menos 1 también. Muy bien, muchachos, ya hablamos bastante de las reglas de los números o estados de oxidación. Te propongo la siguiente pregunta: ¿qué número de estado de oxidación tiene el oxígeno? Te lo dije hace un momento. Tiempo, chicos. De acuerdo a las reglas que te mencioné, el oxígeno en general en sus compuestos tiene un número de oxidación de menos 2, excepto en excepciones, ¿no? Como el peróxidos, superóxidos, etcétera, que te mencioné en anteriores diapositivas. Bien, chicos,
empecemos con ya conceptos para entrar a los temas de nomenclatura en sí. Empezamos con los compuestos, definición y clasificaciones. Los compuestos inorgánicos generalmente se clasifican en binarios, ternarios y cuaternarios. Veamos los binarios. Su definición es sencilla. Son compuestos formados por dos distintos tipos de elementos, dos distintos. Los ternarios son compuestos formados por tres distintos tipos de elementos. Cuaternarios, lo mismo, seguimos la regla, compuestos formados por cuatro distintos tipos de elementos. Bien, pasemos a una definición importante que son las fórmulas químicas y sus clases. ¿Qué nos dicen que son las fórmulas químicas? Representan la relación existente entre átomos dentro de un compuesto. Veamos las clases, las clasificaciones de estas fórmulas químicas. Se clasifican ya sea en fórmula empírica, molecular, desarrollada y estereoquímica. Veamos cada una de ellas. Bien, la fórmula empírica, su definición indica la proporción mínima y más simple, esto es muy importante, mínima y más simple de átomos en un compuesto. Ahí vemos la glucosa, esta es su fórmula empírica y su notación de proporción. Un átomo de carbono, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pasemos a la siguiente, fórmula molecular. Ya nos da la representación de la proporción de átomos real que presenta un compuesto. Por ejemplo, aquí te vuelvo a mostrar la glucosa, pero ya en su fórmula molecular. Tenemos sus proporciones de 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Otro tipo de fórmula, la siguiente, la fórmula desarrollada. Esta nos refleja ya los uniones, los enlaces existentes entre átomos dentro de un compuesto. Veamos por ejemplo acá el ácido acético y nos representa cada uno de los símbolos ya con sus enlaces característicos y especiales como vemos en el oxígeno o el OH. Esto es lo que nos refleja la fórmula desarrollada, las uniones o enlaces. Bien, la última, la fórmula estereoquímica, está muy ligada a la disposición de los átomos en el compuesto, pero en el espacio. Como vemos, te muestro el amoníaco. ¿Recuerdas su geometría molecular? ¿Recuerdas que tenía una geometría molecular piramidal? Era como una pirámide que miraba hacia abajo. Entonces en la imagen te puse una representación de rayas, ya sean continuas, segmentadas o más profundas, que nos representan estas imágenes. Por ejemplo, la rayita más profunda. ¿Qué quiere decir? Que este elemento, en este caso el enlace de hidrógeno, sale de lo que es el eje del plano, ¿no? Es como si estuviera acercándose hacia nosotros. El otro caso, el hidrógeno, está en el plano normal, como si dibujáramos en un cuaderno. Es un plano que podemos verlo al frente de nosotros, y el hidrógeno, que lo vemos con líneas segmentadas, es el plano en el que se aleja de nosotros. Por eso es que decimos que este enlace se está alejando de nosotros. Bien chicos, ya entramos a la última parte del tema de hoy. Vamos a entrar con la función química y su definición rápidamente. La propiedad que caracteriza a un compuesto químico y lo hace único. Quiero que te queden muy bien estas palabras. Es la propiedad que hace único a un compuesto. Sigamos viendo un poco más sobre el grupo funcional. Aquí ya hablamos más específicamente del grupo de átomos que definen la función química. Entonces, comprimiendo todo esto, decimos que el grupo funcional es el grupo de átomos que hace único a un tipo de compuesto en específico. Como vemos, por ejemplo, aquí hay varios grupos funcionales. En este caso vemos ya de compuestos orgánicos que veremos más adelante, pero ahí ves sus grupos funcionales. Por ejemplo, de los alquenos, grupo funcional doble enlace. Alquinos, grupo funcional triple enlace, y así podemos seguir. Por ejemplo, de los alcoholes, el grupo funcional es el grupo hidroxilo. Muy bien muchachos, aprendimos un poco más de las funciones en química y los grupos funcionales. Respóndeme la siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre del grupo funcional OH?
Tiempo. Pues bien, como te dije en la anterior diapositiva, el nombre de este grupo funcional es el hidroxilo característico de los alcoholes. Bien chicos, entramos a la última parte ya acercándonos a la nomenclatura. Lenguaje químico, su definición, conjunto de reglas para nombrar un compuesto químico fácilmente. Bien, ahora vamos a entrar a dos definiciones importantes. El nombre genérico. El nombre genérico es el de que determina el grupo y siempre va a estar en la nomenclatura. Podría decir óxido de, anhídrido de, peróxido de, etc. Pero este solo nos nombra el grupo funcional, la función química, pero no nos especifica. Vemos que en específico ya, el nombre específico ya nos dice el nombre del elemento en sí que forma el grupo funcional. Como vemos, por ejemplo, óxido de litio. En este caso, al añadir el nombre del elemento litio, ya añadimos el nombre específico. Vemos que óxido de sería el nombre genérico y litio, óxido de litio sería el nombre específico. Bien, ahora vamos a ver lo que luego profundizaremos en siguientes clases, pero te daré las bases. La nomenclatura y sus tres tipos más famosos. Nomenclatura tradicional, stock y UPAC. Veamos la tradicional. ¿Qué consiste? Quiero que te prepares para la siguiente clase, en que emplea prefijos y terminaciones para los tipos de valencia. Aquí te muestro un resumen, un comprimido de todo esto. 4 valencias en general es lo máximo que tienen los elementos en su tabla de valencias y vemos que tendrán ya sean prefijos, sufijos. Prefijos tendrán para valencias mínimas, menores, mayores o máximas, ya sean que tengan una valencia, 2, 3 o 4. Esto lo veremos en profundidad en la siguiente clase. Stock, ¿qué representa o qué característica esa nomenclatura? Pues bien, nos dan nombres generales, pero lo importante de esta nomenclatura es la aplicación de números romanos. Emplea números romanos para especificar el número de oxidación del elemento. Entonces, te pido por favor que repases un poco de notación de números romanos para la siguiente clase. Y la UPAC, por último, ¿qué es lo que emplea? Pues emplea prefijos griegos para indicar la proporción, el número de átomos en la molécula. Aquí te muestro un resumen pequeño de lo que vamos a ver también y lo que vamos a utilizar en prefijos griegos. Por ejemplo, el tetra será 4, hexa será 6 y así sucesivamente. Bien chicos, una última pregunta para ti de lo último que vimos hace un momento. ¿Qué tipo de nomenclatura emplea los números romanos? Tiempo chicos, pues bien, como te lo mencioné hace un momento, la nomenclatura stock emplea los números romanos en su forma específica. Muy bien chicos, llegamos al final de la clase en donde te di las bases para nomenclatura química. Sé que muchos de los conceptos fueron teóricos, pero son muy importantes para los temas que vienen adelante. Recuerda repasar mucho sobre la tabla de valencias y la tabla periódica y nos vemos en la siguiente clase. Mi nombre es Oscar Chuquimia y soy de la Liga STEAM. Hasta la próxima.